Bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando la temática del estado energético del agua en el suelo. Veremos algunas definiciones y cuáles son los componentes del potencial, la relación del potencial con tensión y cómo se correlaciona lo que es potencial con la cantidad de agua útil o aprovechable en el suelo, cuáles son los factores que la condicionan y cómo podemos medir cada uno de estos potenciales. Siempre partimos de los resultados de aprendizaje. El participante explica los conceptos de energía potencial, energía cinética y energía de presión del agua en el suelo. Evalúa cómo el estado energético del agua en el suelo afecta la disponibilidad de agua para las plantas y cómo esto impacta en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Calcula la energía potencial del agua en el suelo y aplica esta información para determinar la dirección y velocidad del flujo del agua en diferentes condiciones. Importante, jóvenes, hacer el mapeo de los resultados. Aquí les dejo el código QR y el enlace para que puedan acceder. Vamos a definir lo que es energía del agua en el suelo. Se refiere a la cantidad de agua que tiene el suelo. Esta debe expresarse en función de la fuerza con la que es retenida, debido a que su comportamiento va a ser distinto dependiendo de las fuerzas de retención que se encuentren sometidas. Para ello, tenemos que entender cuáles son los tipos de energía que podemos identificar, porque si el agua está débilmente retenida, esta podrá estar disponible para la planta y esta no tendrá que invertir grandes cantidades de energía para poder extraerla y utilizar esa energía para explotar todo su potencial genético para la producción. En, de forma general, podemos identificar dos tipos de energía, potencial y cinética. Recuerden que la energía potencial es a, de acuerdo a la posición que esté el objeto en estudio con respecto a un punto de referencia, y la energía cinética es de acuerdo al movimiento. Entonces, en este caso, la energía cinética no es significativa porque el agua se mueve a velocidades bajas. La energía cinética depende del movimiento, entonces la vamos a despreciar. Entonces, estudiamos la energía potencial. Acá les dejo algunas definiciones: cantidad de trabajo que es preciso aplicar para transportar reversible e isotérmicamente una cantidad de agua pura desde una situación estándar de referencia hasta un punto de suelo considerado. Siempre este trabajo va a ser el mismo, pero con signo contrario a la que es necesaria para separar la cantidad de agua pura de la matriz del suelo. Cuando estudiamos el potencial, vemos que hay diferentes potenciales que intervienen, como ser el potencial mátrico, gravitacional, de presión y osmótico. Luego vamos a definir cada uno de ellos en qué consiste. Vemos que lo podemos expresar en unidades de energía volumen, energía masa, energía peso. Entonces, el primero es pascal, luego el kilogramo, y el último, que es energía peso, metros de columna de agua. Acá les voy a dejar una tablita para que puedan hacer la conversión entre sistemas y entre unidades. Primero vamos a ver el potencial gravitacional. El potencial gravitacional es una distancia geométrica que hay del punto que estamos estudiando con respecto a un nivel de referencia. Esto consiste en medir geométricamente cuánta distancia hay. Vamos a tener el potencial gravitacional. El potencial de presión, este potencial de presión es relevante en suelos saturados y va a estar presente solo en suelos saturados, y es excluyente con el potencial matricial, ya que si tenemos potencial matricial no vamos a tener potencial de presión. Entonces, para este caso, cuando tengamos estudios bajo nivel freático será un valor positivo, y cuando no tengamos nivel freático, este valor va a ser de cero porque vamos a tener potencial matricial. El potencial osmótico, este potencial es producto de las sales, altas concentraciones de sales, como ser principalmente sodio, cloro, boro y los otros iones. Entonces, altas concentraciones de este ya se convierten en sales. La planta, la cutícula o las partes más externas funcionan como una membrana semipermeable, podemos ver la cutícula, y el medio tiende a estar en equilibrio porque cuando tenemos altas presencias de sales, entonces en la parte de afuera de la planta tenemos una solución más concentrada y en la parte de dentro de la planta una solución más diluida. Entonces se tiende a sacar agua de dentro de la planta para que el medio esté en equilibrio.
Entonces la planta lo que hace es que interviene en mayor cantidad de energía para evitar esto y de igual manera para extraer agua. Entonces no es conveniente tener alta concentración de sales en el suelo porque nos sucede eso. Eso se le llama efecto osmótico. Pero también hay un efecto tóxico que es cuando hay altas concentraciones de una sal. Estas compiten por un elemento esencial, por ejemplo, sodio y potasio utilizan el mismo transportador, pero el sodio en la planta no puede desarrollar las mismas funciones del potasio. Entonces es un efecto tóxico por flujo de masa. Para poder determinar el potencial osmótico, podemos partir de la conductividad eléctrica en 16 menes por metro, lo multiplicamos por 0,36 y nos daría el potencial. O si no, podemos utilizar esta otra ecuación de Ebbinghaus, donde utiliza la molaridad de la solución, la constante universal de los gases y la temperatura para determinar el potencial en atmósfera. El potencial mátrico es, como la palabra lo dice, de la matriz del suelo. Es la energía con la cual el agua queda retenida en las partículas del suelo. Recuerden que un suelo arcilloso tiene una mayor cantidad de carga, por lo tanto retiene el agua con mayor fuerza, con mayor energía que la arcilla que no tiene carga. Esta es débilmente retenida. En el caso del potencial mátrico, estos valores de potencial son negativos y hay veces que tiende a confundirnos, porque vean cómo es el movimiento. Siempre eh, el movimiento es de una zona de alta concentración a una zona de menor concentración. De aquellos valores con mayor potencial o los potenciales mayores a cero tienen mayor cantidad de agua que los que se alejan de cero, que son negativos. Entonces, que tienen valores menores. Entonces, todo valor que se aleja de cero, ese tiene un valor menor. Entonces, acá se mueve de una zona de un mayor potencial a una zona de menor potencial. Entonces, aquí lo pueden ver en el ejemplo de la planta. En la zona de raíces tiene 0,3 negativo megapascales y en la zona de la atmósfera tiene 100 megapascales. Entonces, el agua se mueve de una zona más con mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, de un valor mayor de potencial a un valor menor de potencial. Entonces, tiende a confundir. Para eso utilizamos el concepto de tensión del agua en el suelo, que es el potencial, pero con signo positivo. Y como ustedes ven, estos valores son bien separados. Entonces, crear una escala para poder representarlo es un poco complicado. Por lo tanto, utilizamos el valor de curva PF, que el valor de curva PF es el logaritmo decimal de la tensión del agua en el suelo, o sea, del potencial, pero con valor positivo. Entonces ahí sería sacarle el logaritmo a los centímetros de la lámina de agua. Entonces, por ejemplo, acá 0,3 megapascales, para pasarlo a centímetros sería multiplicar este valor por 10 para pasarlo a metro y luego por 100 para pasarlo a centímetros y a eso le sacamos el logaritmo. Igual a cada uno de los valores para hacer una curva. Entonces, algunas unidades de potencial, vemos que en el caso de la distancia vertical del nivel de referencia, esto sería potencial gravitacional, piezómetros, potencial de presión, que es este de acá, tensiómetros, que son estos de acá, potencial matricial y gravitacional, los bloques foros de resistencia, que son estos de acá, que ya poco se usan. Luego en el laboratorio vamos a reforzar esta parte. Psicómetros o termopar, potencial matricial y osmótico, sensores de disipación térmica, esos miden el potencial matricial y medida de la concentración de sales de la solución del suelo. El potencial osmótico, acá el termopar son estos de acá que sirven para medir la, mm, la velocidad con que la savia se mueve y pueden medir salinidad también. Las relaciones del potencial con, con el contenido de humedad volumétrica, esto le conocemos como curva característica de humedad, donde hacemos la correlación de la energía con que el agua es retenida y el, la cantidad de agua disponible en porcentaje. Entonces acá vemos en el caso del potencial matricial, el agua útil está en función de la textura. Vemos que para una textura arcillosa vamos a tener una mayor cantidad de agua útil o aprovechable. En el caso de la arena, como no tiene esa capacidad de retención de humedad, ese valor va a ser menor. Entonces, ¿cuál es el agua útil? El agua entre los límites de capacidad de campo y punto de marchitez.
En el caso de la curva PF, recordemos que es el logaritmo decimal de la tensión del agua en el suelo. Entonces, pasamos la presión a metros y a centímetros y le sacamos el logaritmo y es esta curva que tenemos acá. Entonces, ven, por ejemplo, para la arena, donde empieza a cambiar esa línea, la tendencia, ahí sería en este punto de abajo sería capacidad de campo y acá sería punto de marchitez. Entonces, en el caso de la arcilla y la turba, tenemos mayor cantidad de agua porque el límite entre ambos, entre capacidad de campo y punto de marchitez, es el agua útil. En el caso de Ben, podemos identificar la relación que hay con la textura. La arcilla retiene mayor humedad, por lo tanto hay mayor cantidad de agua útil o aprovechable. En el caso de la compactación juega un papel importante ya que suelos con buena conformación de agregados tienen una buena densidad aparente, una densidad aparente baja, por lo tanto un espacio poroso y mayor cantidad de agua útil o aprovechable. Incluso para cada uno de los límites vamos a tener mayor cantidad de agua. El fenómeno de histeresis lo que nos dice es que para una misma tensión vamos a tener diferentes valores de agua en el suelo cuando este se está secando y cuando este se está humedeciendo. Siempre cuando se está desecando va a ser mayor que cuando se está humedeciendo porque cuando está desecando solo tenemos agua en los microporos. En el caso cuando se está humedeciendo el agua entra por los macroporos hasta los microporos, pero por lo general la relación entre macro y microporos siempre hay mayor cantidad de microporos, a diferencia de la arena que es un comportamiento diferente. Por eso vamos a tener diferente humedad para una misma tensión. Muy bien, como conclusión, hemos hablado un poco acerca de lo que es el estado energético del agua en el suelo, cuáles son las energías que intervienen, cómo le estudiamos a partir del potencial, cuáles son los potenciales que componen el potencial total, cuál es la relación que hay del potencial con la cantidad de agua volumétrica o la curva característica de humedad y cuáles son los factores que intervienen para determinar de cuánto es el agua útil o el agua aprovechable por las plantas.